Muy buenas tardes, amada iglesia. Bueno, desde acá, de la iglesia de Magdalena y también para la iglesia del Saibo, vamos a seguir con el estudio de Efesios. Así que bueno, espero que sea de bendición, como viene siendo para nosotros también, ¿no? Compartiendo este hermoso estudio. Así que bueno, presentamos acá al maestro de la palabra, Marco Zapata. Bienvenido, Marco, te cedemos el lugar. Bueno, que sea de bendición. Bueno, ¿qué tal? Dios los bendiga. Y vamos a orar antes de empezar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que Dios pueda hablar por medio de este estudio, ¿no? Que Dios pueda bendecir a la iglesia, que está seguramente necesitada de una palabra específica de Dios, ¿no? Así que oramos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por el privilegio de estar una vez aquí reunido con mis hermanos y con los hermanos que están mirando este video. Te pedimos que los bendigas, que tu presencia esté con cada uno de ellos, fortaleciéndolos, Señor, fortaleciendo la fe de cada uno. Ayúdanos, Señor, y que por medio del estudio de tu palabra podamos conocerte más, podamos amarte más y podamos confiar cada vez más en vos, Señor. Bendecí este estudio, que tu Espíritu Santo lo use para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría hablar, yo en realidad me estaba acordando un poquito, ¿no?, de cuando estuve en el servicio militar. Justo estábamos hablando recién con Esteban, ¿no?, de que él también fue soldado. Bueno, él no hizo el servicio militar porque ya en ese tiempo no existía. Pero bueno, me acuerdo que lo primero que me dijeron, ¿no?, cuando estuvimos en el campo haciendo el adiestramiento, me dieron el FAL, que era el arma que yo iba a tener, y lo primero que me dijeron: a partir de ahora esta es como tu esposa, ¿no? Tenés que dormir con él, tenés que conocerlo, tenés que saber, tenés que desarmarlo, armarlo de nuevo, limpiarlo, no tenés que cuidarlo como si serías vos mismo, ¿no? Porque lo más importante para un soldado y para una guerra es conocer el armamento con el cual uno cuenta, ¿no? Y bueno, Pablo en estos versículos que vamos a leer ahora empieza a hablar un poquito de eso, ¿no? De el armamento, podríamos decirlo, ¿no? Nosotros como creyentes estamos en una batalla contra este mundo, podríamos decir, ¿no? Contra la corriente de este mundo y contra Satanás, ¿no? Más adelante Pablo habla, ¿no?, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿no? Si no conocemos las armas con las cuales contamos, podemos pasarla mal, ¿no? También tenemos lucha contra el pecado, ¿no? El pecado, lamentablemente hay muchos cristianos que viven una vida no muy cristiana, que digamos, ¿no? Hay mucha gente que ya creyó, bueno, debe ser que Dios quiere que sea así, ¿no? Que ya se rindieron, porque no saben las riquezas que tienen, ¿no?, como cristianos, no saben las armas que tienen. Así que Pablo, después de hablar de todas las bendiciones que tiene el creyente, ¿se acuerdan que habíamos hablado, ¿no?, de que somos elegidos, de que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, que somos aceptos, que somos redimidos, ¿no?, por la sangre de Cristo? ¿Se acuerdan que también eso de redimidos quiere decir que Dios nos liberó? Éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, y por la sangre de Cristo, dice la Biblia que Dios nos redimió, ¿no? Nos hizo libres para que ya no seamos más esclavos de esas cosas. Así que el creyente puede vivir una vida diferente. La Biblia, Dios no nos pediría algo que no podemos hacer, ¿no? La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, ¿no? Así que Dios no nos pediría eso si sería imposible hacerlo, ¿no? Dios nos dio lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida diferente, ¿no? El otro día estaba viendo un poquito, ¿no?, de lo que era la ciudad de Éfeso, ¿no? Era muy... había mucho pecado, había mucho ocultismo. Satanás tenía mucho poder en ese lugar, era un centro de adoración. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado también, ¿no?, de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Los rituales que en esa religión eran rituales sexuales, ¿no?, muy degenerados. Imagínense, ¿no?, si la religión misma te enseñaba que vos tenés que ser un degenerado, ¿no? Vos tenés que ser un pervertido, vos tenés que... por lo menos hoy en día la religión, ¿no?, que teníamos antes nos decía que tenemos que tratar de ser un poquito buenos, ¿no? Pero imagínense lo que es vivir en un lugar
donde la religión misma te dice que vos podés ser un pervertido sexual, no podés hacer un montón de cosas, que no está mal. La cultura griega también era muy pervertida, ¿no? Los griegos, hoy en día uno a veces se asombra de la homosexualidad, esas cosas que hay hoy en día, pero en la cultura griega era muy común, ¿no? En la cultura romana era muy común la homosexualidad, es más común que hoy en día, ¿no? Y también eran muy materialistas, ¿no? Eran personas que el dicho de ellos era comamos y vivamos porque mañana moriremos. O sea, disfrutemos de la vida totalmente porque no hay nada más allá. Es muy parecido a la comunidad, como es hoy en día la sociedad, ¿no? La sociedad hoy en día vive solamente para el presente, no tiene expectativas de lo que va a pasar más allá. Y en ese ambiente es donde vivían los efesios, ¿no? Era muy difícil ser creyente en ese lugar. Era muy difícil vencer el pecado, pero a pesar de todo, el mandato de ser santo estaba para ellos, ¿no? No es que Dios dijo, bueno, como para ellos es muy difícil, vamos a tolerar un cristianismo un poquito más light, ¿no? Un poquito más liviano. Dios les dijo a ellos también, como dice a partir del capítulo 4 en adelante, ¿no? Vivan como hijos de luz, sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, las mismas ordenanzas que para cualquier cristiano de cualquier época en la historia del cristianismo eran para los efesios y también para nosotros, ¿eh? No es que cambió el cristianismo hoy en día. Y era tal la vida que tenían estos cristianos que trastornaron toda la ciudad de Éfeso. Se empezó, ¿no? El negocio que tenían en Éfeso era vender estatuitas de Artemisa o de Diana, ¿no? Como se las llamaba, y estatuitas de los templos, ¿no? Templitos chiquitos de plata, y la gente que vivía de eso empezó a perder plata porque la gente se empezó a convertir un montón, ¿no? O sea, no es que era fácil ser cristiano, no era muy difícil, pero era tal el cristianismo que vivían estas personas que la ciudad de Éfeso empezó a hacerse cristiana, ¿no? Empezaron a organizar quemas de libros de magia, eso hablábamos en la primera clase, ¿no? O sea que pudieron vencer la corriente que era contraria a ellos, ¿no? La corriente del mundo, la corriente de las costumbres que había en ese tiempo, y si ellos pudieron, también nosotros podemos, ¿no? Hoy en día mucha gente dice, no, pero hoy en día hay mucho ocultismo, hay mucha homosexualidad, hay mucho esto, lo otro, muchas cosas, mucha degeneración, pero si ellos pudieron, y yo estoy seguro que quizás la cultura de ellos todavía era peor de lo que es hoy en día, ¿no? Así que no podemos poner como excusa. Ahora el asunto es cómo hacemos, ¿no? Y Pablo empieza a hablar un poquito de las cosas que tenemos como cristianos, las armas que tenemos como cristianos, cómo hacer para vivir una vida diferente, cómo ser cristianos en serio, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a leer desde el versículo 15, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, por lo cual yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y el amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Saben que Pablo, cuando se acordó, empezó a acordarse un poquito de todas las bendiciones que tenían los efesios, ¿no? Pero dice, habiendo oído de vuestra fe y vuestro amor para con los hermanos, a Pablo le habían llegado noticias de cómo iba creciendo todavía aún más la iglesia de Éfeso, ¿no?
y él primero empezó a agradecer a Dios, ¿no? Y después empezó una oración, todo desde el 15 hasta el 23 es una oración sola. Vieron que no hay ni puntos, no hay puntos aparte, ni puntos seguidos. Él empezó a orar y a darle gracias a Dios por estas personas, y se emocionó tanto al hablar de las cosas que Dios tiene para el creyente, que es como que empezó a salir una palabra atrás de la otra, ¿no? Si ustedes ven, es una sola oración, una oración larga, ¿no? Una oración que tiene desde el 15, 8 versículos, que es una sola oración. Lo primero dice por esta causa, ¿no? Por la causa de lo que había nombrado anteriormente, ¿no? De que tenemos el arra del Espíritu, ¿se acuerdan? Que tenemos el sello del Espíritu, de que somos una posesión de Dios y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Como dijimos el otro día, que tenemos una herencia en Cristo, que somos adoptados, que somos escogidos, todo lo que ya dijimos hoy, ¿no? O sea, Pablo se acordó de todo eso, y como dijimos, le había llegado la noticia de que los creyentes en Éfeso mostraban fe, o sea, la fe quiere decir confianza, ¿no? Confianza en Jesús. Ellos, es una de las cosas más importantes que tiene que tener un cristiano, ¿no? Un cristiano, en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, hay mucha gente que está con miedo, ¿no? Tiene miedo al futuro, miedo a enfermarse, miedo a qué va a pasar con la economía, miedo a qué va a pasar con todo, ¿no? Con el mundo. Y Pablo acá dice que una de las virtudes que tenían los efesios era la fe, ¿no? Fe quiere decir eso, quiere decir confianza, ¿no? Es simple, a veces nosotros la palabra fe es como que es muy difusa, ¿no? Pero si ponemos la palabra pistis en griego, quiere decir confianza. Tener fe en alguien es tener confianza en alguien. Confiar en que, y nosotros como cristianos, ¿no? Tenemos que confiar en que Jesús tiene todo en las manos, ¿no? Que nuestra vida está en sus manos y que todo lo que nosotros somos depende de Él, nomás, no depende de nosotros, ¿no? Ni depende del presidente, ¿no? Pablo en Efesios, ¿no? Habla un poquito de que somos ciudadanos de otro país, podríamos decir, ¿no? De otro reino, que ya no pertenecemos más al reino de este mundo, y que nuestra confianza no está en a pesar de que tenemos que respetar las autoridades, como dice el Romano, ¿no? Que están puestas por Dios, que están permitidas por Dios, ¿no? Pero nosotros no confiamos en que nos va a ir bien si le va bien a determinado partido o a otro partido, sino que nosotros sabemos que nuestro futuro, nuestra confianza depende de Dios, ¿no? Por eso Pablo se dio cuenta de que los efesios estaban en el buen camino porque tenían fe. Esa es una señal de ser un buen cristiano, tener confianza en el Señor. La otra es tener amor entre hermanos, ¿no? El otro día estaba escuchando una persona que decía: yo no tengo problemas con Jesús, ¿no? Yo lo amo a Jesús, yo tengo problemas con la esposa de Jesús. ¿Saben quién es la esposa de Jesús, no? La iglesia, ¿no? O sea, es medio loco, ¿no? Porque hay gente que dice que ama a Dios, pero que no ama a los hermanos, ¿no? Y Juan dice que no se puede hacer eso. Uno no puede, dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto si no amas a los hermanos, a los que ves siempre, ¿no? Así que no podemos decir yo amo a Dios, pero a los hermanos no los amo. Por eso Pablo lo ponía como una señal de ser un buen cristiano. Porque si nosotros, no es que no tenemos que amar a Dios, pero una señal de que amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Así que no podemos decir yo amo a Jesús, amo a Dios, amo a determinadas personas, pero hay personas que son inamables, ¿no? Muchas veces pasa eso. Así que bueno, esas son dos señales. Pablo se dio cuenta. Si ustedes quieren ver una señal de una iglesia buena, es estas dos cosas. Son gente que tienen fe o tienen confianza en el Señor y que tienen amor unos por los otros. Ni una de las dos cosas se pueden separar, ¿no? Yo no puedo decir yo tengo fe, pero no tengo amor, porque ¿se acuerdan? Santiago también dice, ¿no?, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Así que si yo tengo fe en el Señor, tiene que surgir, la fe vendría a ser como la raíz y el amor vendría a ser la planta que sale, ¿no? Si yo tengo fe verdadera en Jesús y confiando en Jesús, y amo al Señor, tarde o temprano eso se va
a traducir en amor hacia los demás. Así que eso es lo que decía Pablo, ¿no? Que él sabía que Dios estaba haciendo algo en ellos. Después lo que dice en el 16, habiendo oído de esto, le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pablo recibió esas noticias de la fe y el amor que tenían, y él se puso daba gracias al Señor, ¿no? Porque, imagínense, Pablo no estuvo cerca de 3 años en Éfeso, que era uno de los lugares donde más estuvo, donde la iglesia creció un montón, ¿no? Y él se enteró después de varios años que la iglesia todavía continuaba y que seguía creciendo, y empezó a darle gracias a Dios, ¿no? En esta oración que empezó a hacer por los efesios, lo primero que hizo es darle gracias a Dios por ellos. Y después dice, ¿no?, en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Acá Pablo empieza a habla de 3 cosas, ¿no? De algunas cosas que tenemos nosotros como cristianos. El otro día, hablando, ¿no?, de conocer o no conocer, estaba escuchando la historia de esto pasó en serio en los años 70 en los Andes, ¿no? La gendarmería estaba buscando un avión que se había estrellado, ¿no?, que había caído por ahí, y fueron a un ranchito, ¿no?, donde vivía un hombre solo, muy pobre, ¿no?, un ranchito que era una piecita nomás. El hombre se mantenía cuidando, tenía 2 o 3 ovejitas, tenía algunas gallinas, y cuando la gendarmería entró a la casa de este hombre, encontró que la casa estaba toda tapizada con billetes de $100, ¿no? Todos billetes de $100, pero este hombre no sabía lo que era, ¿no? Como él era un hombre que se crió siempre ahí, y le preguntaron a estos gendarmes, ¿no?, qué hacía con eso, y él le dijo, bueno, los encontré, ¿no?, y los llevó a donde y encontraron el avión que se había estrellado, y encontraron bolsas cargadas de dólares, ¿no? Ese avión era de un político de esos tiempos, ¿no?, que se había metido las manos en la lata, como es medio costumbre, ¿no?, a veces de ciertos políticos, y se estrelló, murieron todos, pero alguna parte del avión que no se quemó, y era la parte donde estaban todos los billetes, las bolsas con billetes de $100. Y este hombre dice que también la usaba para calentar agua, ¿no? Los prendía a fuego para... Este hombre no sabía con lo que estaba tapizada su casa, ¿no? Para él eran papelitos pintados, ¿no? Pero eran billetes de $100, ¿no? Y bueno, muchas veces pasa esto con los cristianos, ¿no? Los cristianos tenemos riquezas, tenemos un montón de cosas que Dios nos dio. No estoy hablando de riquezas materiales, ¿no?, sino de riquezas espirituales, de la fuerza espiritual que tenemos. Pero a veces los creyentes vivimos una vida como pobre, ¿no?, como este hombre, ¿no?, que por no saber lo que tenía, él usó esa riqueza para cualquier cosa, ¿no? Y es necesario que como creyentes, por eso Pablo decía que él oraba, ¿no?, por eso dice, ¿no?, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Saben que hay cosas que solamente se pueden conocer solamente si el Espíritu Santo nos revela, ¿no? Hay cosas que necesitan más todavía que conocimiento intelectual, ¿no? Nosotros vimos todo lo que somos, ¿no?, en Cristo, en el capítulo 1 al principio, todas las cosas que tenemos. Ahora Pablo va a empezar a hablar de otras cosas, pero si solamente las sabemos intelectualmente, van a pasar al olvido. No sé si les pasó alguna vez que escuchó alguna predicación re buena, ¿no? Y qué bueno, y sale re gozoso de la iglesia, pero al otro día, cuando empieza la vida verdadera, ¿no?, en el trabajo, se olvidó de todo, ¿no? Porque eso solamente quedó acá, quedó en la cabeza, pero no hubo una revelación especial del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos revele la vocación con la cual fuimos llamados, ¿no? Dios nos tiene que revelar de que somos escogidos, Dios nos tiene que revelar de que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos.
Dios nos tiene que revelar todas esas cosas, porque si no, va a ser un simple conocimiento intelectual, pero no va a haber cambios en nosotros. Por eso Pablo le decía que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Sabe que primero nosotros necesitamos sabiduría? Sabiduría es más que conocimiento, es más que inteligencia, ¿no? Sabiduría es saber usar lo que... Porque hay mucha gente que es muy inteligente, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero que no es sabia, ¿no? Sabiduría es saber vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Nosotros necesitamos, por eso, primero una revelación de Dios. Y la sabiduría es cómo usar eso que Dios nos revela. ¿No? Dios nos va a revelar en esta clase, ¿no? en estos capítulos que siguen, todo lo que nosotros tenemos como cristianos. Ahora necesitamos también sabiduría para saber usarlo en la vida diaria. Porque no es solamente para conocerlo, ¿no? Hay mucha gente que estudia solamente para conocer, ¿no? Para saber, a ver qué dice la Biblia, para saber porque le gusta el conocimiento. Pero lo que nosotros estudiamos la Biblia para que la Biblia sea parte nuestra. Es nuestro alimento la Biblia, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Así que nosotros tenemos que aprender. Y Pablo oraba por estas cosas, ¿no? Primero, decía que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el versículo 17. Dice que lo segundo es que el cristiano sea iluminado para que sea capaz de comprender la esperanza que tiene, ¿no? También dice que conozca las riquezas de la herencia en los santos. Y también, el cuarto, dice que el cristiano sepa la extraordinaria grandeza del poder de Dios en todos los que creen. ¿Sabe que Pablo, por ahí me adelanto un poco, ¿no? Pero cuando empezó a hablar de la grandeza del poder, Pablo no encontró palabras para describir lo que hay dentro del creyente. No estaba hablando de un poder exterior, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Sino empezó a hablar del poder que hay dentro de cada creyente. Y Pablo hasta inventó palabras. En una parte dice la grandísima grandeza, ¿no? Porque o sea, era tan grande lo que Pablo quería describir de lo que hay dentro del creyente, ese poder que hay dentro del creyente, que como el griego, miren que el griego era un idioma bastante rico, ¿no? Pero ni siquiera el idioma griego tenía palabras suficientes para describir el poder que tiene el creyente dentro de él. Pero ven, nosotros por ahí escuchamos esto y decimos, sí, es verdad. Y después, ¿qué hacemos? Vamos y vivimos la vida así nomás, ¿no? Y eso quiere decir que la palabra no entró en nuestro corazón. Si nosotros nos damos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Y por eso Pablo se ponía loco, ¿no? Al hablar de eso, ¿no? Pablo, al hablar de las cosas que tenemos como creyentes, él no encontraba palabras y quería, ¿no? Si es posible, ¿no? Como uno dice, abrirle la cabeza a la gente y hacerle entender lo que es un cristiano, lo que es ser cristiano, ¿no? Así que, bueno, o sea, por eso Pablo dice que le pide a Dios, porque es el único que puede revelar, dice que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento es la palabra epignosis, que quiere decir conocimiento pleno y conocimiento experimental, ¿sí? O sea, conocer, quiere decir probar algo. Una cosa es que te digan a vos qué rico que es esta galletita, qué rico que es este café, qué rico que es este jugo. Otra cosa es tomarlo vos, ¿no? Y Pablo decía que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, pero no conocimiento de un montón de cosas, conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lamentablemente, hay mucha gente que está en la iglesia y que tuvo un encuentro con Dios a lo primero, pero que no lo conoce totalmente, ¿no? Los efesios demostraban conocerlo un poco porque decía que tenían confianza en Él. Uno no tiene confianza en una persona que no conoce, ¿no? Si uno tiene que guardar algo importante o quiere contar algún secreto o algo, no se lo va a contar a uno que pasa por la calle, ¿no? O a alguno que recién conoce. Se lo va a tratar de contar a alguien que tiene una amistad más profunda, ¿no? Bueno, eso es lo que Pablo habla de que nosotros así tenemos que conocer al Señor. O sea, esto no es en el Nuevo Testamento, no, ya en el Antiguo Testamento
Dios reclamaba ese conocimiento, ¿no? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocaustos y sacrificio era la forma en que se rendía culto en ese tiempo, ¿no? Llevaban un corderito, se lo sacrificaba, por eso dice misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, el holocausto era una vez que se lo sacrificaba, se lo prendía a fuego, ¿no? Eso era un holocausto. Y Dios en el Antiguo Testamento reclamaba, yo no quiero tanto cultito vacío, yo quiero que me conozcan, ¿no? Después dice Jeremías 9:23, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. O sea, lo que acá Dios dice es, yo quiero que me entiendan y que me conozcan, ¿no? Jesús dijo, ¿no?, en Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, no hay forma de tener vida eterna sin el conocimiento de Dios. No hay que conformarse con el conocimiento que tenemos ahora, no tenemos que proseguir en conocer a Dios, tenemos que buscar. Por eso Pablo no usa la palabra gnosis, quiere decir conocimiento, pero epignosis quiere decir sobre conocimiento, conocer más todavía, conocer experimentalmente. No es solamente escuchar lo que otro pasó de Dios. A nosotros nos gusta a veces escuchar testimonios y qué lindo a este hermano Dios le hizo, pero nosotros tenemos que pasar por esas experiencias. Pablo quería que los efesios lo conozcan a Dios como él lo conocía. ¿Se acuerdan? Una vez Pablo, él dijo en Filipenses, cuando yo me crucé con él, o Jesús se cruzó conmigo, mejor dijo, ¿no? Lo conocí de una forma que todo lo demás para mí pasó a ser basura, ¿no? Y todo lo tengo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Eso decía Pablo. O sea, todo, yo era fariseo, yo era maestro de la ley, yo era esto, lo otro, todo lo que para mí era ganancia, ya conocía a una persona que es más importante que todo eso, y por causa de él estoy dispuesto a dejar todo y a perder todo. Eso era lo que Pablo quería, pero Pablo sabía que él no lo podía. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele eso, ¿no? Pablo sabía que por medio de sus palabras no podía llegar a eso, porque Pablo podía hablar de lo que él había conocido del Señor, ¿no? Pero nosotros necesitamos nosotros mismos conocerlo. Y esa es Jesús dijo, no, la vida eterna depende de esto, de que conozcan a Dios y que conozcan a Jesús, ¿no? Que me conozcan a mí. O sea que no hay otra forma. Nosotros no tenemos vida eterna por hacer una determinada cosa, una obra, o por esto o lo otro, sino que tenemos vida eterna por el conocimiento que tenemos de Jesús, por la amistad que tenemos con Él. Y Pablo dice que Él quiere que le abra los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? ¿Sabe que cuando dice los ojos de vuestro entendimiento, en algunas versiones se traduce los ojos del corazón, ¿no? También los ojos que ven en profundidad, o los ojos espirituales. ¿Sabían que el Espíritu tiene ojos? Vieron que Jesús una vez en Apocalipsis también dijo, ¿no? El que tiene oído para oír, porque el Espíritu también tiene oídos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que vemos materialmente, pero al convertirnos, nuestro espíritu resucitó, como dice Pablo en Romanos, y ese espíritu tiene oídos espirituales. Por eso Jesús decía, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga, pero también tenemos ojos espirituales. ¿Se acuerdan que Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas? Esos ojos espirituales, esos ojos que ven en profundidad, es lo que nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a avivar, que nos abra esos ojos, ¿no? Porque tenemos que aprender a ver las cosas que de verdad interesan. Miren, dice 2 Corintios, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva de día en día, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Después Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Lo mismo le dice a los colosenses, ¿no? Ponga la vista en las cosas de arriba, en las cosas que por ahí no se ven naturalmente. ¿Sabe que 2 de Corintios dice que el hombre natural, el no convertido, tiene la vista cegada? Dice que el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no puedan ver. Pero dice que cuando nosotros nos convertimos, el hombre natural cuando nace, nace muerto espiritualmente, ¿no? Cuando Adán pecó, Dios le había dicho, ¿no? Si el día que comeres de este fruto, morirás. Pero no se refería por supuesto no a la muerte física, pero se refería más que nada a la muerte espiritual. Ni bien Adán pecó, el espíritu pecó, él murió. Y todos los que nacen en Adán, toda la humanidad, nacen muerta espiritualmente. Por eso cuando nosotros nos convertimos hay un milagro dentro nuestro espíritu empieza a vivir. Y nuestro espíritu es el que ve las cosas espirituales, ¿no? Por eso él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿no? Porque las que se ven son temporales. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven, ¿no? Y tenemos que, por eso tenemos que alimentar nuestro hombre interior. Pablo decía, no, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, ¿no? Nos vamos quedando más viejitos, ¿no? Ya empiezan a salir arrugas, nuestro cuerpo ya no es lo mismo, ya nos cansamos un poquito más, ¿no? Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero dentro mío el hombre interior está cada vez más fuerte, ¿no? Porque nosotros vemos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso necesitamos que Dios nos alumbre, ¿sí? Nos abra esos ojos. Lamentablemente, como decía, también hay muchos cristianos que hoy en día viven viendo solamente lo material, ¿no? Y a veces se ve en las iglesias, ¿no? Donde se pide solamente por lo material, se ora por lo material, se da gracias por lo material. Nadie da gracias porque le doy gracias a Dios porque soy un mejor creyente, le doy gracias a Dios porque avancé un poco más en santidad. Entonces, todos damos gracias porque tenemos... Y no es que esté mal, ¿no? Dios nos cuida en todas esas cosas. Pero Jesús dijo, ¿no? Que nuestro tesoro no está acá, ¿no? Es bueno pasarla bien, tener lo necesario para el sustento diario, pero tenemos que acordarnos de que nuestro tesoro tiene que estar en los cielos, ¿sí? Así que, y bueno, Pablo después empieza a hablar de tres cosas que tenemos que ver espiritualmente. Primero, habla de la esperanza a la que fuimos llamados, ¿sí? La palabra esperanza es la palabra elpis, que dice esperar con anhelo, con ganas, ¿no? Cuando uno, vieron, no sé si cuando éramos chiquitos esperábamos la Navidad, ¿no? Que al otro día, ¿no? Cuando ir al arbolito y ver el regalo, esperar con ganas, ¿no? O esperábamos el cumpleaños para ver qué nos iban a regalar. Quiere decir anticipar con placer, con ganas, ¿no? Con gozo. Tener confianza también quiere decir, ¿no? Tener esperanza es tener confianza. O sea que como creyentes podemos confiar en el porvenir, ¿no? No vivimos, no tenemos temor de lo que va a pasar, como hablábamos hoy, ¿no? Pero tenemos esperanza. ¿Ahora esperanza a qué? ¿No? Dice la Biblia que tenemos una esperanza bienaventurada, dice Pedro, ¿no? En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo habla un poquito de esa esperanza. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que partieron, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. O sea, de la esperanza que habla, ¿sabe que uno puede ver esto en un velorio, por ejemplo, ¿no? Si, cuando hay un velorio de una persona que no era creyente, ¿qué hay? Desesperanza, ¿no? Se terminó todo, ya... en cambio, cuando se vela a una persona creyente, está la tristeza de la separación, ¿no? La tristeza de que por un tiempo no lo vamos a ver, pero tenemos esperanza, ¿no? La esperanza de que esa persona está en un lugar mejor, la esperanza de que no termina todo acá. Esa es la esperanza a la cual fuimos llamados nosotros, la esperanza de saber que tenemos en Cristo un lugar mejor, que no se termina. Hay una canción que me gusta, ¿no?, de Marcos Vidal, que dice, ¿no?, que Jesús es nuestra esperanza y que todo no termina acá, hay vida más allá, ¿no? Se sigue, ¿sí? No se termina. Nosotros tenemos que aprender como cristianos de que nuestra vocación está allí, no acá en la tierra, ¿no? La Biblia dice, ¿no?, que somos peregrinos y que somos extranjeros en este lugar, que nuestra esperanza es poder ver alguna vez al Señor cara a cara, saber que cuando morimos no se nos termina todo, ¿no? Y dice, no se entristezcan como se entristecen los que no tienen esperanza, las personas del mundo, ¿no? Y dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios no ve las cosas como nosotros, ¿sí? Nosotros a veces, cuando pasa alguna cosa, decimos, ¿cómo Dios permitió esto? Pero Dios dice que en la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hasta la muerte, dice, ¿no? Porque en Romanos habla de la muerte, ¿no? En Romanos 8, 28 en adelante dice que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Quiere decir que muchos van a tener que morir, ¿no? El otro día estaba escuchando también un testimonio de un hombre de 42 años, un misionero, que fue de Estados Unidos a un país de Centroamérica, tenía 42 años, fue para empezar una iglesia, ¿no? Y fue con toda su familia y de golpe, mientras estaba ahí, le agarró un paro cardíaco y murió, ¿no? Y toda la gente empezó a ver cómo puede ser, cómo Dios permitió esto, pero nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene propósitos, ¿no? La Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A Dios no se le escapan las cosas de las manos, ¿no? Nosotros sabemos que las personas que partieron están en un lugar mucho mejor que nosotros. Nosotros somos los que quedamos, ¿no? En el libro del Progreso del Peregrino, cuando termina el libro, ¿no?, que habla, el Progreso del Peregrino es la historia de un hombre que comienza el camino cristiano, ¿no?, y termina cuando entra a la ciudad celestial, ¿no? Y el que lo escribió, a lo último, cuando el peregrino llega a la ciudad celestial, dice, y yo todavía seguía en el camino, o sea, como diciendo, ¿cómo me gustaría ser como ese, ¿no?, que ya llegó? Porque yo todavía sigo acá en la tierra padeciendo y con todas las debilidades y todas las cosas. Las personas que partieron son personas que ya llegaron a la meta, son las personas que ya ganaron el premio. Nosotros, aunque no lo crean, porque hoy en día, el otro día estaba escuchando de un hermano que decía, ¿no?, y estuvimos orando, pero no pasó nada y el Señor se lo llevó, como diciendo, pobre, ¿no?, como que de última Jesús se lo llevó, ¿no? Como si sería mejor estar acá que ir con el Señor. Que a veces somos así, ¿o no? Nos agarramos a esta vida, no queremos, y hasta nosotros tenemos ese lenguaje que hasta es medio ofensivo con Jesús, ¿no? Porque como que decimos, es mejor estar acá que con vos, Jesús. Yo sé que esto es fácil decirlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que pedir que Dios por eso dice que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento para conocerlo a Él, y cuando conocemos a Jesús conocemos también la esperanza que tenemos como cristianos, ¿no? Y después dice, o sea, la esperanza que tenemos, dice, los creyentes tenemos la esperanza de la vida eterna, de tener paz, ¿no?, de tener plenitud de gozo. ¿Se acuerdan en el Salmo 16, creo que termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? No un poquito de gozo, no, en la presencia de Dios hay plenitud.
Hermanos, las personas que partieron encontraron el gozo pleno. No estamos mejor nosotros, saquémonos de la cabeza eso de que estamos mejor los que estamos acá. Los que están en el cielo están mucho mejor que nosotros. En su presencia hay plenitud de gozo. Después dice que tenemos que conocer las riquezas de la gloria de nuestra herencia, ¿no? Esas riquezas, ¿no?, de las cuales el Espíritu Santo es un adelanto, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo dice que el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia? Es un pedacito de todo lo que vamos a recibir. En el cielo, como es parte de esa herencia, vamos a ver a Dios cara a cara. Vamos a descansar de nuestros trabajos, ¿sí? Vamos a descansar, para siempre, ¿no? Vamos a ser recompensados, dice la Biblia que vamos a ser recompensados, cada uno según nuestras obras. Tendremos gozo glorioso, un gozo eterno. Todos los dolores de la tierra van a ser olvidados, ¿sí? Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ¿sí? Ya no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Las primeras cosas es de este tiempo, ¿no?, donde estamos en la tierra y a veces nos la pasamos tan bien, a veces tenemos problemas, pero en ese tiempo, cuando estemos en la eternidad, vamos a recibir ese gozo eterno. Y otra de las cosas también es que todo lo que tiene Cristo va a ser nuestro. Eso es lo que quiere decir que somos coherederos, ¿sí? El otro día estaba escuchando de un juez en Estados Unidos, un juez que tenía competencia en lo comercial, ¿no?, en lo civil y comercial, y el hombre se estaba por morir. Y cuando fue el pastor a orar por él, lo encontró con una sonrisa y le dijo: ¿por qué está contento? Porque yo soy juez, yo sé lo que es ser coheredero de algo. O sea, ser coheredero, compartir una herencia en Estados Unidos, quiere decir que todo lo mío es de Jesús y todo lo de Jesús es mío. Jesús no puede decir: esto es mío solamente. O sea, si yo heredo algo con mi hermano según esa ley, no lo puedo dividir. Todo lo que tiene mi hermano es mío y todo lo que tengo yo es de mi hermano. Yo puedo ir a la casa donde está él, entrar como... Y eso es lo que dice la Biblia, que somos con Cristo, ¿no? Somos herederos de todas las riquezas que Él tiene. Él no tiene problemas, ¿no?, de compartir todo eso con nosotros. Así que miren lo que tenemos, ¿no? Y esto es todo para el futuro. Ahora Pablo empieza a hablar de algo que tenemos en el presente, ¿sí? Y empieza a hablar con palabras, como les decía, ¿no?, empieza a mezclar palabras, porque cuando Pablo quiere hablar del poder de Dios, no hay ningún sinónimo que pueda ser, ninguna palabra que pueda ser capaz de explicar el poder de Dios. Es tan grande que no hay palabras. Así que Pablo empieza a decirnos, y dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, ¿no? ¿Sabe que primero dice, cuando dice que el poder de Dios es supereminente, quiere decir superabundante y que excede cualquier cantidad, ¿no? Algo que no se puede contar. El poder de Dios es imposible de medir, es inmedible. ¿Se acuerdan cuando Dios en el principio dijo: sea la luz? Y Él hizo algo ni se esforzó, no, que sea la luz. Y en ese momento que dijo sea la luz, dicen, cuando dijo que se ha hecho el universo, ¿creen que Dios se esforzó para hacer eso? Y en ese momento, cuando dijo eso, se creó todo el universo. ¿Saben que los científicos todavía no llegaron a ver el fin del universo, ¿no? Con todos los telescopios que hay, todavía no llegaron. Y para Dios no fue nada. Dijo una palabra y listo. Ese es el poder de Dios. Y Dios es más grande que el universo mismo, ¿sí? Y por eso dice Pablo que es supereminente el poder. Por eso dice la supereminente grandeza. La palabra grandeza es megetsos, de donde viene la palabra mega. No sé, mega que quiere decir gigante o inmenso. O sea, supereminente grandeza, es, ¿no?, superabundante, gigante e inmensa la grandeza. Y el poder, la palabra poder es dunamis, de donde viene la dinamita, ¿no? Y es una fuerza eficaz que capacita, poder que se usa para lograr un objetivo. ¿No es? ¿Vieron? El otro día estaba viendo en un noticiero un huracán. ¿Vieron la fuerza que hay
pero es una fuerza destructiva que va para cualquier lado. Pero el poder de Dios del que habla acá es un poder para poder lograr objetivos, un poder que se puede direccionar. ¿Querés ser santo? Acá tenés el poder de Dios para hacerlo. ¿Querés ser un buen creyente? Acá tenés el poder. No es un poder que va a cualquier lado, sino que es un poder que se puede direccionar. Es un poder gigante, es un poder que no tiene medidas y es un poder que podés darle un uso, ¿sí? No es un poder para saber qué lindo el poder de Dios, es un poder que Dios quiere que lo uses para vos, ¿no? Después dice, donde dice según la operación, la palabra operación es energía, ¿no? De ahí viene la palabra energía, ¿no? Y es eficiencia, ¿no? Es poder para activar algo. Vieron que la energía, por ejemplo, uno puede tener una luz, pero si no tiene energía, electricidad no anda. O una máquina o un auto, con la energía que se genera, ¿no? Y bueno, esa es lo que dice que opera también en nosotros, ¿sí? La energía de Dios, el poder para que hagamos algo, ¿no? Para que podamos movernos. Después dice, según la operación del poder, otra vez usa la palabra poder, pero esta usa la palabra kratos, de ahí viene democracia, ¿no? Democracia es poder para gobernar, poder del gobierno, ¿sí? Y después habla de tres cosas que logró este poder. Jesús resucitó de entre los muertos. Con este poder, Dios lo sentó a la diestra, a su diestra. Con este poder, Dios lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre. ¿Qué les parece, no? El poder de Dios obró en Jesús, en el cuerpo muerto de Cristo, y después de 3 días de estar en la tumba, el poder de Dios llenó el cuerpo de Cristo y resucitó. Y ese poder también lo subió y lo sentó a la diestra de Dios y puso todos los enemigos, como dice la Biblia, por estrado de los pies, sobre todo principado. Y esto conocían bien lo que eran los efesios, ¿no? Porque eran personas que estaban mucho en el ocultismo, conocían el poder de Satanás. Pues Satanás tiene poder, no vamos a decir que no, ¿no? Y ellos conocían bien el poder de la oscuridad, el poder de las tinieblas. Por eso Pablo le dice que a Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Eso es el poder de Dios obrando en Cristo. Pero no se queda ahí, ¿sí? Dice que Pablo que nosotros estamos unidos a Jesús porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Así que todo lo que pertenece a la cabeza pertenece a la iglesia. Todo eso que nombró Jesús, ¿sí? Toda su riqueza, todo su poder, toda su autoridad, su posición, ¿no? Todo eso pertenece a la iglesia hoy en día, ¿no? Así que miren, ¿vieron que Pablo no encontraba palabras para describir el poder de Dios? ¿No? Es increíble, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza, ¿no? Que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos. Y Pablo quiere llegar a esto, ¿no? Diciendo, ese poder está a disposición de la iglesia hoy en día. A eso quiere terminar Pablo diciendo. Pablo le quería decir a los efesios, muchachos, quiero que sepan que el Espíritu Santo les enseñe el poder que tienen como cristianos, ¿sí? Y también, ¿no? Dice más adelante que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y estamos también sobre todo principados, sobre todo señorío, ¿sí? Así que no podemos, ver, hay creyentes que... Y esto no habla de pastores y líderes, ¿sí? Porque hay gente que si no lo ora a algún líder o a alguien, o tienen miedo, ay, puede venir a orar a mi casa porque hay espíritus y hay cosas, ¿no? Y aunque no lo crean, hay gente que es así, hay gente que... Pero acá no está hablando de la iglesia, de cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes, si estamos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales y tenemos autoridad sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, ¿no? Y tenemos el poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Será el que tiene poder? Y ese poder está en nosotros, esa energía está en nosotros, ¿eh? Pero esa energía Dios quiere que nos lleve a hacer algo, así como la energía de la electricidad o la energía de todas las cosas que se puedan usar, ¿no? Llevan a que haya movimiento.
Pablo dice que esa energía, que es el Espíritu Santo dentro nuestro, quiere llevarnos a algo, a que tengamos una vida diferente, a que tengamos una vida de victoria de en serio. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia hoy en día, ¿no? Lo que Dios nos dice por medio de Efesios, ¿sí? Que nosotros tenemos ese poder inmenso dentro nuestro. Como les decía, ¿no? Tenemos que orar para que Dios nos haga entender esa grandeza que hay en nosotros y ese poder, que no es de nosotros para que no nos creamos algo, ¿no? Tampoco, sino que es el Espíritu Santo que está dentro nuestro y para que podamos vivir una vida en serio. Como les decía, ¿no? Hoy los efesios vivían en un lugar muy difícil, ¿no? Porque el culto principal era Artemisa, que era un culto muy pervertido, había mucho ocultismo, es lo que pasa hoy en día, ¿no? Y el pastor Rifo siempre cuenta de los vecinos que le tiran siempre una macumba, no sé, un pochoclo, ¿no? Y el ocultismo anda cada vez más, ¿no? Y la Biblia dice que va a haber cada vez más ocultismo, ¿no? La cultura griega, que era muy materialista, en lo sexual era muy pervertido, ¿no? Imagínense lo que era que había un dicho griego que para los hombres eran tan machistas que para un hombre era más honorable tener relaciones sexuales con otro hombre que con una mujer, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que pasa hoy en día. Y por eso, para una persona normalmente es imposible ser cristiano. Para una persona nosotros no podemos ser cristianos en este mundo que está lleno de tentaciones, donde la corriente del mundo va para un lado y nosotros vamos para el otro lado, ¿no? Si no aprendemos a descubrir estas armas que tenemos como cristianos, nunca vamos a tener victoria. El creyente yo me acuerdo una vez que vi esos documentales donde muestran los salmones cuando van a procrear, ¿no? Y que nadan en contra de la corriente y cómo van, ¿no? Y van no solamente en arroyos así tranquilitos, sino que hay corrientes fuertes, ¿no? Que quieren arrastrar al salmón para que vuelva para atrás, pero el salmón va saltando y va venciendo. Bueno, ese es el creyente, ¿no? El creyente va en contra de la corriente de este mundo. Pero si nosotros lo queremos enfrentar solo, nos va a llevar puesto la corriente del mundo. Porque no podemos, ¿no? Pero si nos damos cuenta de que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que ese Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de los muertos, el que lo sentó a la diestra del trono de Dios, el que puso todos los enemigos por estrado de sus pies, y que ese mismo poder está en nosotros, en el nombre de Jesús sí lo vamos a poder hacer. Así que, como Pablo decía, ¿no? Por esta causa, más adelante dice, no, yo oro, porque Pablo se daba cuenta que estas verdades espirituales solamente el Espíritu las puede revelar. Así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que los que escuchan este video y los que estamos acá podamos entender lo que tenemos como cristianos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por una vez más que nos pudimos estar reuniendo aquí para hacer este video, para compartir tu palabra. Gracias por que hoy podemos entender intelectualmente, Dios, las riquezas que tenemos, pero te pedimos que eso que conocemos ahora en nuestra mente pueda bajar a nuestro corazón, que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que podamos entender la esperanza que tenemos, Señor, para que no vivamos como el mundo sin esperanza, creyendo que con la muerte se termina todo, sino que sepamos que lo mejor está por venir, Señor. También que sepamos la herencia que tenemos como cristianos, para que podamos estar ya disfrutando de eso, Señor, de cual tu Espíritu Santo es el adelanto, Señor. Y también para que podamos entender el poder que actúa en la iglesia hoy en día, Señor. Que la iglesia es tu cuerpo y el mismo poder que tiene Cristo como cabeza es el poder que está a disposición de la iglesia. Por eso te pedimos que nos ayudes y que abras nuestro entendimiento para que podamos conocerlo en profundidad, Señor, y poder disfrutarlo también, poder usarlo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.